Buenos días, Edgardo. Buenos días. Un gusto tenerte con nosotros para conversar sobre la situación política en Venezuela y para que por favor nos ayudes a tratar de entender lo que está sucediendo ahora, lo que se avisora en el futuro y algo de el contexto histórico reciente, ¿no? Que nos permita ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Está con nosotros Hilda Caballero, Hola, buen compañera día. integrante también de la revista de la Red Mexicana de Descolonialidad del Poder. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Hilda. Espero que tengamos una buena conversación. Efectivamente, la situación de Venezuela está muy severa y hay mucha confusión fuera de Venezuela sobre lo que acá ocurre. Así es, así es. Hay diversas lecturas, ¿no? Respecto a que esto es una agresión de parte del imperialismo, ¿no? Que el presidente Maduro ganó legítimamente las elecciones y que por tanto hay un complot, ¿no? Desde algunos sectores, desde la propia sociedad venezolana y de fuera que quieren arruinar, pues, una experiencia progresista en América Latina. Entonces, te pedimos por favor que nos ayudes a tratar de entender qué es lo que sucede desde tu visión, pues, ¿no? Bueno, les agradecería que hagamos esto como una conversación en el sentido de que pregunten y repregunten de manera que sea más fluida la dinámica, ¿no? Que no me pongan a mí a dar una conferencia. Claro. Muy bien, adelante, adelante, Edgardo. Bueno, lo que ocurrió en Venezuela el 29 de julio con las elecciones presidenciales fue realmente un brutal fraude electoral. Voy a entrar en detalles sobre cómo funcionó eso, pero quisiera decir que primero que la parte tecnológica del sistema electoral venezolano es muy robusta. Es un sistema prácticamente a prueba de manipulación, a prueba de fraude, porque tiene mecanismos de control muy diversos. Tiene mecanismos de control preelectorales, tiene mecanismos de control durante las elecciones, tiene mecanismos postelectorales. La, la votación se hace en una máquina que registra el voto de cada persona que vota, emite un papel donde queda constancia escrita de por quién votó uno ve si efectivamente ese es el voto que uno quería dar y agarra el papel y lo mete en la caja de votación. Entonces queda un doble registro, el registro de la caja de votación y el registro de la máquina. Cuando termina el proceso de votación en cada mesa, se la máquina imprime un resultado con los detalles de cuánta gente votó, cuánta gente está inscrita, cuánta gente votó por cada candidato, los porcentajes, con mucho detalle. Y entonces, en la presencia de testigos de los partidos y testigos otros que, de acuerdo a la ley, tienen derecho, mientras haya capacidad en el espacio, para seguir el proceso, se cuentan los votos uno por uno con todos esos testigos, se compara con el resultado de la máquina y se levanta un acta en la cual los testigos de mesa firman. Y se supone que se debe entregar copias de esa acta a los diferentes representantes de los partidos.
La, este es el principal mecanismo de control, aunque hay otros, pero es el principal, porque en el momento esa acta tiene un código QR único por acta. En el momento en que el Consejo Nacional Electoral va totalizando los resultados, tiene que presentar los resultados por mesa, de manera que quienes participaron en esa mesa de votación como testigos, acta en mano, puedan comparar la cifra que da el Consejo Nacional Electoral con la cifra de las actas firmadas en la mesa en la cual participó. Y se puede fácilmente constatar si hay correspondencia o no correspondencia. Ese es el principal mecanismo de control, aunque hay otros. No quisiera entrar en detalles más sobre eso. Pero ¿qué pasó? Y aquí tengo que entrar un poco en antecedentes. Primero, hace un año y meses, le exigieron la renuncia a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral absolutamente incondicional del gobierno, sobre todo encabezado por un personaje que está acostumbrado a jugar los papeles de policía malo en diferentes cargos en los cuales ha estado, ya como un aviso de que las elecciones no iban a ser tan libres como se suponía que deberían ser. Entonces ocurrieron un conjunto de hechos, hubo intervenciones de varios partidos, no solo varios, sino de la mayoría de los partidos venezolanos fueron intervenidos, se nombraron esos partidos, se nombraron nuevas juntas directivas de los partidos este, favorables al gobierno. El caso más dramático de todos fue el Partido Comunista de Venezuela, que fue parte del proceso chavista durante muchos años. En los últimos 4 años más o menos se fue distanciando hasta que rompió por completo con el gobierno por considerar que era un gobierno neoliberal, negador de los derechos de los trabajadores y extraordinariamente represivo. Se hizo entonces un partido de una crítica muy fuerte al gobierno de Maduro. El gobierno decidió convocar una asamblea fantasma supuesta de los que eran supuestamente militantes del partido. Muchos de los que asistieron a esa asamblea no eran ni siquiera militantes del partido y nombraron una nueva junta directiva que fue inmediatamente reconocida por el gobierno. Se intervino al partido, se reconoció una nueva junta directiva y se ilegalizó al Partido Comunista, que es el partido más viejo, pero también probablemente el más organizado en todo el país. En consecuencia, el Partido Comunista, creado por el gobierno, nombró a Maduro como candidato. Entonces, si uno ve la planilla electoral donde se presentan las caras de los diferentes candidatos, uno ve que la planilla está prácticamente cubierta por la cara de Maduro, porque todos esos partidos intervenidos apoyaron a Maduro. Entonces es una primera atropello, ¿no? En segundo lugar, empezaron a utilizar un mecanismo absolutamente anticonstitucional de inhabilitación de candidatos. Inhabilitación por una parte de una oficina subalterna que acusa a alguien de alguna irregularidad administrativa. De acuerdo a la Constitución, no se le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano, a menos que haya una acusación firme, formal, pública, clara, haya un juicio y haya una decisión definitiva de, respecto a la acusación que permitiría, de alguna manera, justificar la eliminación de derechos políticos. Esto no se cumple en ningún caso, sino que simplemente una oficina subalterna declara que una irregularidad en tal gestión. Y con eso se declara,
inhabilitada a una persona hasta por 15 años. Entonces, una buena parte de los potenciales candidatos a estas elecciones presidenciales fueron inhabilitados preventivamente, de manera que no pudiesen ser candidatos. Además de eso, los candidatos que se inscriben, tienen que pasar por un proceso en que tienen que llenar un conjunto de papeles y cosas en el Consejo Nacional Electoral. Y para muchos candidatos el sistema se bloquea y no permite la inscripción. Entonces, hay también un filtro adicional sin explicación alguna, simplemente permite que alguna gente se pueda inscribir como candidato y otra no se puede inscribir. Adicionalmente, hay por supuesto un uso masivo de los recursos del Estado en la campaña electoral y una persecución política sistemática en contra de los candidatos que aparezcan como de oposición. A veces en términos absolutamente ridículos. O sea, por ejemplo, siendo María Corina Machado la dirigente más reconocida en la oposición y haciendo campaña ella a nivel nacional, hubo lugares donde ella entró en un lugar popular a comer, a desayunar unas empanadas. Inmediatamente después, la Oficina de Control Impositivo llegó a la venta de las empanadas, le exigió la documentación de pago de impuestos y clausuró el negocio. Eso pasó con hoteles, con restaurantes, o sea, una persecución, no sé, como al detalle, este, absolutamente absurda, ¿no? El día de las elecciones, la, bueno, el, los partidos de derecha, que habían sido la oposición más importante al gobierno durante todo el periodo de- del proceso bolivariano, realizaron el año pasado unas elecciones primarias para escoger el candidato de la oposición. En estas elecciones primarias ganó muy, muy abrumadoramente una candidata de un pequeño partido, casi no es partido de lo pequeño que es, de derecha, que fue María Corina Machado. Esto logró una confluencia muy grande de todos los partidos de derecha y es tal el rechazo al gobierno de Maduro que se fue produciendo una discusión en la sociedad venezolana respecto a por quién votar y si había, cuáles eran los candidatos que tenían posibilidad de derrotar a Maduro en un contexto en el cual la tarea era salir del gobierno de Maduro porque era el causante fundamental de lo que estaba ocurriendo en el país. A María Corina Machado la inhabilitaron, tenía una sanción supuesta por una inhabilitación de hace varios años, que había sido por un año. Entonces ahora reconsideraron eso y dijeron que un año no era suficiente y la inhabilitaron por 15 años. Estos partidos, entonces, cuando llegó el momento en que ya no quedaba más tiempo porque se cerraba la inscripción, terminaron por poner un candidato de relleno prácticamente, un candidato, un personaje totalmente desconocido para la sociedad venezolana, pero que era el candidato que era producto de ese proceso de negociación entre este amplio bloque de partidos, fundamentalmente de la derecha. El proceso que se generó a partir de ese nombramiento de Mundo González Urrutia como el candidato es que en esta consideración muy ampliamente debatida y compartida de que lo que estaba en juego era la derrota del gobierno de Maduro y que lo que estaba en juego no era el programa o el candidato o a quién me gusta más, sino ver a través de las encuestas y de las movilizaciones quién era el candidato que tenía mayores probabilidades de derrotar a Maduro para concentrar el voto en ese candidato. Y en un espectro muy amplio de la política venezolana se fue dando esa especie de convergencia
bastante espontánea en esa dirección de que no se trata de votar a favor de alguien, sino votar en contra. Y votar en contra era votar en contra de Maduro. Y fue González Urrutia el que concentró esta votación. Regreso a la dinámica del proceso electoral. El día de las elecciones, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y los funcionarios militares encargados de la seguridad del proceso pusieron muchos obstáculos para impedir que los testigos estuviesen presentes y para impedir en lo posible que las actas quedaran en manos de los testigos. Sin embargo, había habido tanta discusión sobre esto previamente que había una capacidad organizativa bastante sorprendente que hizo que a pesar de estos esfuerzos, en la mayoría de las mesas, los testigos pudieron presenciar el escrutinio y los representantes de los partidos que estuviesen presentes en esa mesa, se quedaron con copia de las actas. El mismo día de las elecciones, cuando en el Consejo Nacional Electoral empezaron a llegar en la tarde los registros de las diferentes mesas en todo el país, se produjo una absoluta mayoría de votos a favor de Gonzalo Urrutia. Y bueno, en muchos lugares la gente salió a celebrar sobre la base de la experiencia en su propia mesa, en su propio centro de votación, en muchos lugares populares de Caracas y otras ciudades del país, donde el chavismo había tenido una mayoría muy clara durante años, se volteó ahí la tortilla y una amplia mayoría en contra de Maduro. Entonces la gente tenía esa sensación de victoria, salió a celebrar, etc. Y a mitad de la tarde, el presidente del Consejo Nacional Electoral solo, sin reunir al cuerpo, que es el que tiene atribuciones para tomar decisiones, decidió suspender el proceso de escrutinio, diciendo que había un hackeo por parte proveniente de Macedonia del Norte. Y al poco rato dio unos resultados sin respaldo alguno y declaró a Maduro presidente. Primero lo declaró ganador y posteriormente lo declaró presidente electo. Ahí se produjo una reacción fuerte de sectores de la sociedad venezolana, a diferencia de años anteriores en que las movilizaciones en contra del gobierno habían sido fundamentalmente de sectores medios, sectores profesionales, etcétera. Esta vez las movilizaciones fueron en sectores populares. Y esas movilizaciones en sectores populares fueron muy, muy fuertemente reprimidas. Se produjeron alrededor de 25 muertos, la mayoría por balas, por parte de la policía y del ejército, por los llamados colectivos, que son grupos paramilitares del chavismo. Y se detuvieron aproximadamente a 2.000 personas en esos días. De esas, más de 100 eran muchachos adolescentes hasta de 14 años, muchachos y muchachas adolescentes. Un nivel digamos, una cantidad de presos que no se había dado en Venezuela ya por bastante tiempo. Acá empezó todo un proceso en que el gobierno empezó a utilizar recursos supuestamente legales, pero absolutamente fuera del orden constitucional. Maduro le pidió a la Corte Suprema de Justicia que ratificara su victoria. La sala electoral de la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud, la aceptó
y nombró unos supuestos peritos para que evaluaran todo el material electoral. Esta sala no tiene ni atribuciones constitucionales ni capacidad técnica para evaluar los resultados, puesto que este es un sistema tecnológico altamente sofisticado, elaborado, que solo existe en manos del Consejo Nacional Electoral. La, la sala electoral no tiene capacidad para eso. Sin embargo, ratificaron las cifras y dijeron que Maduro efectivamente había ganado. Hubo un conjunto de apelaciones a la sala constitucional, pero bueno, el gobierno simplemente declaró clavo pasado, Maduro ganó las elecciones, etc. Entonces, esto no es la primera vez que pasa en estos 25 años, digamos, de proceso bolivariano, pero sí es de una escala totalmente diferente. Había habido dos, Edgardo, ¿sí? Edgardo, perdón, solo para tener claridad. El Consejo Electoral, ¿con cuánto dijo que había ganado Maduro y el conteo de actas, qué resultado arrojaba, por favor? De acuerdo a lo que informó el Consejo Nacional Electoral, Maduro había ganado por 51% de los votos por ahí. Y la mayoría de los otros votos eran de González Urrutia. Pero repito, sin suministrar información de las actas. Y las actas es el instrumento más valioso de todo el proceso electoral. Porque repito, las actas son, como están numeradas, con claridad identificadas y con un código QR específico de cada acta, es posible que cuando se informe el resultado de cada acta, quienes tienen copias de las actas puedan compararlo. Pero si las actas no se publican, si no se divulgan, no hay manera de control y el gobierno simplemente anuncia la cifra que le parece. Claro, Entonces, este, lo, para que no parezca que estoy diciendo una contradicción demasiado flagrante, yo dije anteriormente que este era un sistema, desde el punto de vista tecnológico, absolutamente robusto y muy difícil de manipular. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente ignoraron el sistema tecnológico. O sea, se salieron de él y operaron absolutamente al margen. Entonces, no fue responsabilidad del sistema tecnológico. Fue al margen del sistema tecnológico que se inventaron estas cifras y que hicieron toda la... Entonces, digo, había habido dos casos anteriormente en que se logró identificar que en elecciones de gobernadores había habido eh, la manipulación de unas actas porque dijeron en un caso que la transmisión no había sido posible, le entregaron las actas a los militares responsables de cuidar el material y en el transporte manipularon unas poquitas actas suficientes para que perdiera el candidato que había efectivamente ganado y existiendo copias de todas las actas que constataban claramente que eso era así. En otro caso, había habido una elección en que un gobernador, un candidato de oposición, había ganado las elecciones en el estado Barinas, que es sentimentalmente muy querido por el chavismo, porque es la tierra de Chávez, de la familia de Chávez, y que ha estado bajo gobierno de los hermanos de Chávez durante todo este tiempo. Después de haber ganado las elecciones, fue que decidieron que en realidad él había cometido una irregularidad administrativa y quedó inhabilitado. Se convocaron elecciones nuevamente y otro candidato de oposición ganó por amplia mayoría. Pero el caso el antecedente más importante que había ocurrido durante los años de Chávez, Chávez había reconocido inmediatamente resultados adversos, aun cuando eran por pequeñas diferencias. El caso más importante fue un referéndum de modificación de la Constitución en que se sometió a, a la opinión de los electores una reforma de alrededor de 75 artículos de la Constitución de la Constitución bolivariana del año 1999 y esa propuesta de Chávez fue
derrotada por una pequeña minoría, por algo así como 2%. Pero sin embargo, esa misma noche Chávez reconoció la derrota. Las cosas cambiaron bastante, hay mucha continuidad, pero algunas cosas cambiaron significativamente con el gobierno de Maduro después de la muerte de Chávez. Otro caso, digamos, que fue antecedente muy importante de la utilización de mecanismos ilegítimos anticonstitucionales para preservar el gobierno fue en el año 2015, en que hubo elecciones parlamentarias y la oposición ganó por una muy amplia mayoría y logró más de 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Con esas 2/3 partes podía nombrar a los integrantes de la Corte Suprema, a los integrantes del Consejo Electoral, a los integrantes del Poder Ciudadano. Era realmente un contrapeso muy potente al gobierno. Entonces, ¿cómo reaccionó el gobierno? La Asamblea, que le quedaba un mes, decidió en sesiones de emergencia hacer los nombramientos correspondientes de la Corte, del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, para que no quedara en manos de la nueva Asamblea. Y la Corte recién nombrada decidió que en un estado había una información, esto es realmente un extremo del absurdo, en que una funcionaria de oposición habría dicho por teléfono que habían comprado votos para que ganara los candidatos de oposición. Sobre esa información, nunca se supo más nada de esa información, sino sobre esa información, la Corte decidió anular los resultados de ese estado, del estado Amazonas. En un estado de población indígena muy importante, había 4 diputados electos, 3 de los cuales eran indígenas, en planchas de la oposición y un candidato del gobierno. El objetivo de eso fue quitarle a la oposición la mayoría de 2/3 partes. Y le quitaron entonces el poder que tenía esa amplia mayoría para tomar decisiones sin negociarles con el Estado. Paralelamente, bueno, después de eso, para quitarle aún más poder a esa asamblea que no controlaban, convocaron a una nueva asamblea constituyente con mecanismos electorales absolutamente rebuscados que no tienen nada que ver con la Constitución ni con las leyes electorales, sin pasar por un proceso de referéndum sobre si se convocaba o no se convocaba una asamblea, pero en el fondo era crear un cuerpo que tuviese un ejercicio paralelo a la Asamblea Nacional y terminó por no discutir ninguna reforma constitucional ni nada parecido, pero sirvió como una especie de contrapeso para quitarle poder a el control que tenía la oposición sobre la Asamblea. La, con esto quiero decir que esta decisión de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales no fue una sorpresa para nadie, porque ya habían dicho una y otra vez que el gobierno no le entregaría el poder a los fascistas, a la derecha, a los agentes del imperialismo, o sea, todos los calificativos habidos por haber, sino que eso lo anunciaban y lo anunciaban públicamente una y otra vez. Paralelamente, se ha venido produciendo un proceso de construcción de una normativa jurídico-institucional crecientemente autoritaria. Esto incluye una ley contra el odio, en que con altísimas sanciones pueden castigar y meter preso a alguien por un discurso que digan que es odio. Una ley contra el terrorismo, donde cualquier actividad
la que sea, puede ser calificada de terrorista. Una ley en proceso para la regulación de las ONGs. Una ley para la regulación de los partidos. Y una ley, también en proceso de discusión, en contra del fascismo y expresiones similares. Entonces, los 2.000 detenidos el día de las elecciones y los días siguientes han sido acusados, prácticamente todos, de ser terroristas, de aplicar de hacer incitación al odio, de toda esta armazón que están armando en una dirección crecientemente, crecientemente autoritaria. Me paro y regreso a otro asunto. La situación de la sociedad venezolana desde el punto de vista político, social, humanitario, ha venido siendo muy dramática durante los últimos 10 años, por lo menos. Hoy la economía venezolana es como 25% de lo que era hace 10 años. 25%. Eso, o sea, en la historia solo se ha dado en condiciones de una intensa guerra. Aquí, sin guerra alguna, 25% es lo que queda de lo que había. ¿Esto es producto de qué? Y aquí hay, por supuesto, debates muy polémicos sobre el origen de esto, pero obviamente hay dos factores determinantes fundamentales. Por una parte, un gobierno extraordinariamente corrupto, un gobierno ineficiente, un gobierno en que la mayor parte de la gestión pública está en manos de militares y hay unos niveles de corrupción de estos mandos militares extraordinariamente extendidos y unas políticas económicas absolutamente montadas sobre supuestos no sostenibles. O sea, por ejemplo, en el momento que se declaró que el proceso bolivariano era una revolución socialista, inmediatamente se identificó socialismo con estatismo y hubo un proceso de estatización ampliamente extendido en toda la economía. Sin tener capacidad de gestión de estas empresas y con niveles de corrupción muy elevados, una parte importante de estas empresas colapsaron y eso fue un factor determinante en el deterioro económico. Pero, y esto es una cosa que quiero destacar porque es absolutamente esencial para entender qué ha pasado en Venezuela en estos años, es que para Estados Unidos, para la política exterior de los Estados Unidos, para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, era absolutamente inaceptable, intolerable tener un gobierno que se enfrentase, tener un gobierno que se planteara como socialista y sobre todo socialista con orientación democrática, socialista con ¿Yo? que de alguna manera fue obligando al gobierno venezolano a aliarse con las otras fuentes de comercio, de relación, de apoyo político, militar, etcétera, que no eran otros que China y Rusia. Entonces, eso fue una cosa que comenzó desde el principio del gobierno de Chávez. Pero ya con el primer gobierno de Trump se dio un paso adelante de muchas consecuencias, que fue comenzar las sanciones económicas. Las sanciones económicas fueron unas sanciones que se comenzaron aplicando progresivamente sobre mayores y mayores sectores de la economía, pero fundamentalmente sobre el sector petrolero
y sobre el sector financiero. Esto llevó a la confiscación de bienes venezolanos en el exterior, llevó a que la industria petrolera colapsara, puesto que Estados Unidos era el primer cliente, era el lugar donde se exportaba la mayor parte del petróleo, pero también era el lugar de donde se importaban la mayor parte de los insumos y la tecnología para la industria petrolera. Lo que había sido la principal fuente de ingresos del país durante ya 100 años fue entonces absolutamente devastada por estas sanciones y el control que se impuso sobre el sistema financiero venezolano y el bloqueo implicó que Venezuela dejó de tener acceso a créditos, eh, dejó de tener acceso, por ejemplo, inclusive a derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que eran recursos de Venezuela, a los cuales Venezuela podía apelar. Eso estaba bloqueado. O sea, realmente un cerco que terminó teniendo consecuencias devastadoras sobre la dinámica de la economía venezolana. Entonces, esta mezcla de corrupción, ineficiencia, ineptitud por parte de la gestión de la economía y unas sanciones económicas muy severas que afectaron así, pero los sectores más críticos, petróleo y finanzas públicas, fue lo que condujo a esta situación de progresivo deterioro de la economía, a una situación en la cual se ha dado una migración de prácticamente 8 millones de personas saliendo del país, sobre todo jóvenes porque no hay futuro en el país, una situación en la cual hay elevados niveles de desnutrición infantil, donde los servicios públicos están en franco deterioro o colapso. Los servicios públicos de salud y educación están colapsados. Las universidades están en unos niveles de precariedad extraordinarios, donde el salario mínimo es actualmente $3 mensuales y ese es el salario que tienen una buena parte de los maestros de primaria. Estas cosas son muy limitadamente compensados hacia los sectores populares por unas bolsas de comida y por unos bonos, pero que son unos mecanismos que el gobierno utiliza a discreción y funcionan fundamentalmente como mecanismos de control político. Entonces, como un chantaje de quien no siga las exigencias del gobierno, le dejará de llegar las bolsas de comida o los bonos, ¿no? Entonces, una situación, digamos, desde el punto de vista humanitario absolutamente devastadora. Esto está acompañado por una situación también muy severa en el manejo de los fondos públicos, en que desapareció hace ya unos cuantos años toda transparencia de la gestión. No se publica el presupuesto nacional, no hay estadísticas, por ejemplo, del Ministerio de Salud para ver cuando hay epidemia de dengue o cuando hay con el COVID, etcétera. No hay estadísticas de epidemiología. O sea, todo se maneja a nivel de control estatal muy, muy resguardado. Entonces realmente es muy difícil también cuestionar políticas o plantear alternativas o saber exactamente cuál es la situación. Entonces, digamos, estamos efectivamente ante una economía colapsada, una situación humanitaria realmente severa. Se han ido alrededor de la cuarta parte de la población y según las encuestas, una elevada proporción de la que queda expresa que desea irse del país. Hay un deterioro en los niveles de alimentación, desnutrición infantil, servicios públicos, agua, electricidad, etcétera, están en situación de colapso, sobre todo en regiones fuera de Caracas. Entonces, estamos realmente en una situación este, de destrucción del país, este, con un gobierno que tiene como intención, como motivación fundamental,
el preservarse en el poder a como de lugar. Quedamos en que íbamos a tener una conversación con preguntas y respuestas. A mí me llama mucho la atención que muchas de las cuestiones que ha estado señalando, de cómo va generando el gobierno de Maduro toda una estructura de control en diversos procesos que vamos identificando también nosotros aquí en México. Y que sobre todo en la narrativa del gobierno, todos los que no están con el gobierno son parte de estas derechas o son parte de, más bien toda la oposición la etiquetan como derecha y Sí, con eso buscan deslegitimarlos. Entonces lo que yo me preguntaba, ¿cuál es el papel de las izquierdas en estos gobiernos progresistas? ¿Son incapaces de hacerse una autocrítica a estas izquierdas? Porque también un poco lo que estamos viendo acá en México es esta motivación de preservarse en el poder y de controlarlo todo. Entonces, esto lleva a muchos peligros y se presenta, ¿no? Esta emergencia de las derechas en América Latina como una amenaza, pero en realidad estas derechas, esto que han etiquetado como derechas, más bien son respuestas de la propia sociedad en contra de estos gobiernos que buscan preservarse. ¿Cómo está viendo usted, doctor, esta situación para Venezuela y en América Latina? ¿Cómo podríamos entender lo que está sucediendo? bueno, varias cosas. En primer lugar, este gobierno dejó de ser de izquierda o progresista o nada parecido hace ya bastante tiempo. Este es un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, un gobierno que ha abierto las puertas por completo a la inversión extranjera, que ha creado zonas económicas especiales muy extendidas, donde no se cumple la ley del trabajo, la ley ambiental, las leyes de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, porque se trata de una apertura muy amplia en términos neoliberales. Es una política neoliberal, puesto que ha eliminado los derechos de los trabajadores, ha ilegalizado sindicatos, ha prácticamente impedido la apelación a derechos de negociación, derecho a huelga, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con una lógica. Lo único que identifica supuestamente este gobierno como progresista es que de vez en cuando, pero no continuamente, pero de vez en cuando, Maduro sigue utilizando un discurso antiimperialista. Entonces eso se agarra a la izquierda para en la izquierda internacional para decir que este es un gobierno revolucionario que está enfrentado al imperialismo. Yo creo que este es un asunto, una pregunta básica y un asunto extraordinariamente importante. Primero, porque la dinámica colectiva que se generó con los primeros años de Chávez arrastró en Venezuela a casi todo lo que era la izquierda preexistente. La izquierda de movimiento, la izquierda partidista, porque todos vieron que, bueno, había la posibilidad de realizar los sueños. Entonces hubo realmente, porque el apoyo popular inicial de este gobierno fue extraordinariamente masivo. Los procesos organizativos de estos primeros años fueron extraordinariamente masivos. Se crearon mecanismos, consejos comunitarios de agua, de salud, de educación, eh, eh, digamos, todo tipo de mecanismos en los cuales la gente se organizó para, de alguna manera, articular la defensa y la actuación en relación a sus intereses locales, etcétera, etcétera. Fue un proceso de una rica organización y movilización popular. Sin embargo, con los años, y no muchos años, porque ya estamos, el proceso comenzó en el 99 y ya para el año 2007 se declara, Chávez declaró en el Foro Social Mundial de Porto Alegre que esta era una revolución socialista. Y como dije antes, se identificó socialismo con estatismo. Y aquí la influencia cubana terminó siendo muy perversa. Porque la influencia cubana empujó en la dirección de que para ser realmente socialista había que estatizar y había que controlar. Y simultáneamente con esto se fue dando un proceso de institucionalización y regulación de
las organizaciones populares. Se creó un cerro de instituciones dirigidas a supuestamente impulsar la organización de base, la organización popular. Pero esto se fue convirtiendo en mecanismo de control estatal sobre las organizaciones populares. Las organizaciones terminando siendo totalmente controladas desde el Estado, se creó una fusión Estado-partido, entre el partido y el Estado era la misma cosa, y se fue avanzando hacia niveles crecientes de control. Y el mecanismo de control funcionaba principalmente sobre la base de financiamiento. Como el Estado tenía en esa época muchos recursos con altos precios petroleros, entonces tenía capacidad de suministrar a las organizaciones populares recursos para todo tipo de actividad, para construcción de proyectos de agua, de escaleras, de escuelas, o sea, cosas en que las organizaciones populares tuvieron mucho vigor, pero un vigor que se fue haciendo crecientemente dependiente del control y el financiamiento por parte del Estado, y con una estructura jurídico-institucional que establecía rigurosos controles. O sea, ¿cómo se forma un consejo comunal? El consejo comunal se hace una asamblea, en esta asamblea se hace tal cosa, se nombra una secretaría de tal cosa y una secretaría de tal cosa. O sea, toda la experiencia riquísima de espontaneidad organizativa y de procesos autónomos que se dieron en los primeros años, se fue cerrando, cerrando, cerrando en esta concepción vertical de un socialismo crecientemente estalinista. Entonces, ahí se fue produciendo un proceso en la sociedad venezolana muy complicado, en que en la medida en que los dos pilares que sostenían el proceso bolivariano en el imaginario popular, que era el petróleo, que financiaba la mejoría de las condiciones que efectivamente se dio en esos años, y el liderazgo político y la visión de futuro y el entusiasmo que generaba Chávez, esas dos pilares colapsaron más o menos simultáneamente hacia el año 2013. Entonces nos encontramos con que el gobierno carecía de la capacidad de financiamiento de los las políticas de subsidio, las políticas de apoyo popular, las políticas de apoyo a la organización social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas organizaciones se fueron vaciando porque no tenían tareas, porque no tenían recursos con los cuales hacerlo, porque esto nunca tuvo un modelo productivo propio, sino que siempre dependía de lo que venía de arriba. Y por otra parte, por supuesto, la muerte de Chávez hizo que desapareciera ese imaginario de transformación y de futuro que Chávez había logrado transmitir. Entonces, en la medida en que eso fue ocurriendo, en la izquierda venezolana se fueron entonces dando, digamos, desprendimientos y desprendimientos y desprendimientos de gente que tuvo alguna responsabilidad o mayor responsabilidad, o fue ministro, fue algo, se fueron distanciando, sobre todo sectores civiles, no los militares, y se fue este, creando una oposición de izquierda, digamos, pero muy minoritaria. ¿Por qué? Porque el discurso transformativo y el discurso de izquierda, etcétera, había sido totalmente copado por el discurso de Chávez. Pero mientras fueron pasando los años y se fue produciendo este deterioro creciente de las condiciones económicas y este incremento creciente de la represión, se produjo también un creciente desplazamiento en el imaginario colectivo sobre qué es izquierda y qué es derecha. Y la sociedad venezolana, como ha ocurrido en tantas partes del mundo, sufrió un desplazamiento muy fuerte desde una especie de sentido común socialdemócrata que existió durante bastantes años en Venezuela, alimentado por el petróleo. Alimentado por el petróleo digo porque permitía que el gobierno tuviera políticas públicas, educación, salud, etcétera, sin necesidad de quitarle plata a los empresarios, porque no se financiaba a través de impuestos, sino a través de petróleo.
Y eso permitió una construcción de una especie de sentido común socialdemócrata en que nociones como igualdad, bienestar social, etcétera, eran aceptados por el conjunto de la sociedad. Nadie hablaba en contra de eso. Pero con esta experiencia se fue desplazando esta noción y la gente fue identificando socialismo o izquierda con carencia, con corrupción, con autoritarismo, y por lo tanto hay una situación muy compleja en la cual lo que atrae a la gente es el discurso anti-Estado, el discurso pro-empresario, muchas veces el discurso pro-Estados Unidos, y por lo tanto la derecha fue creciendo, creciendo y creciendo, porque era la única alternativa clara a este gobierno que la gente rechazaba crecientemente. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Si para la izquierda fuera de Venezuela, un gobierno que es neoliberal, patriarcal, extractivista, represivo, corrupto, si eso es izquierda, obviamente eso va borrando el imaginario, la noción de que izquierda, socialismo, etcétera, son las rutas para mejorar las condiciones de vida o para cambiar la sociedad. Eso le hace un profundo daño a toda noción anticapitalista, a toda noción anticolonial, a toda noción de, de movimientos, de organizaciones ambientales, feministas, laborales, estudiantiles, etcétera, que piensan que otro mundo es posible. Porque si ese otro mundo es posible es ese socialismo, que es esa cosa tan espantosa que hemos experimentado, bueno, eso, digamos, le hace un profundo daño. Por eso hay una extraordinaria responsabilidad por parte de la mayoría de los integrantes del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, que siguen hablando no solo de Venezuela, sino inclusive de Nicaragua, como la revolución nicaragüense. Eso están alimentando todo el discurso y todo el imaginario de la derecha en que la libertad, y por eso el discurso de libertad ahora aparece como la salvación, el discurso de libertad es precisamente lo contrario de esto. Pero es que esto que hemos vivido, digamos, una experiencia terrorífica. Y en el caso venezolano, además, una experiencia que ha sido ampliamente compartida, porque si casi 8 millones de personas se han ido del país y están regados por toda América Latina, cada quien echa su cuento, echa su cuento porque vienen del futuro, vienen del socialismo, vienen de la izquierda, y eso fue lo que pasó. Entonces, ahí la tarea que tenemos es extraordinariamente compleja. En este momento, por ejemplo, para tratar de reconstruir, digamos, articulaciones y procesos de fortalecimiento, de resistencia avanzada autoritaria que estamos viviendo, eso no lo podemos hacer a nombre de socialismo, ni de izquierda, ni de nada parecido. Solo puede ser a nombre de democracia, de recuperación de la Constitución, de derechos humanos, y estos son entonces digamos, las palabras y los nombres que estamos haciendo, porque cualquier otra cosa simplemente se identifica con el gobierno y se identifica con este desastre que ha ocurrido. Recuperar la noción de izquierda como transformador, etcétera, en este país va a ser extraordinariamente complejo. Edgardo, eh, muy clara tu visión y nos va señalando las dificultades que tenemos para articular en América Latina discursos de transformación orientados a la descolonialidad. Tú has hablado bastante de cómo este gobierno es corrupto, neoliberal, empobrecedor pues de la población, negándole los derechos. Quisiera yo que pudieras comentar algo sobre lo que sucede con el extractivismo, la madre tierra y los pueblos indígenas, ¿no? Por un lado, y por otro, en los años, diríamos, luminosos del proceso bolivariano, cuando había recursos financieros y todo,
se decía que no se habían dado los pasos decisivos para la transformación de la economía y su despetrolarización. ¿No? Lo que en Bolivia, por ejemplo, se llamó, pero tampoco se logró, como cambio de la matriz productiva, ¿no? Entonces, no sé si por favor podrías darnos algunos comentarios al respecto. Sí. Este, no hubo en Venezuela en ningún momento un intento siquiera declarativo, que apuntara en una dirección de ir en otra dirección diferente al extractivismo. La, un texto que yo cito en varios trabajos porque es muy impresionante, de Chávez, donde dice que la diferencia entre la explotación petrolera en Venezuela de otros países es cómo se usan los recursos. Todo lo demás es igual. La devastación, la destrucción ambiental, la tecnología, la escala, todo, pero simplemente se justifica el carácter revolucionario de la política petrolera, consiste en repartir el producto. Entonces, es una lógica este, digamos, que preserva absolutamente la lógica profundamente instalada en la sociedad venezolana, que es el rentismo petrolero. O sea, después de 100 años de vivir de petróleo, es una especie de sentido común que Venezuela es un país rico, que es un país petrolero, y es en base al petróleo que tiene que seguir viviendo. Entonces, la, es una cosa notoria, por ejemplo, es una cosa que vale la pena destacar, que en todo el proceso bolivariano, sobre todo en las épocas de auge, la, había transformaciones muy claras en la reorientación del gasto. Gracias al ingreso petrolero se financió gasto público social, se mejoró las condiciones de vida, inclusive se redujo por unos años, no muchos años, pero por unos años se redujo la desigualdad. Y las políticas exteriores, todos los proyectos del ALBA y los proyectos de Banco del Sur y todos los proyectos de UNASUR, etcétera, que contaron con mucho apoyo del gobierno venezolano, Petrocaribe, el proyecto de un suministro de petróleo en mejores condiciones a las islas del Caribe, etcétera. Todo esto fue financiado por el petróleo. Entonces, esto hacía que era como una especie de cosa montada sobre el supuesto de que los precios del petróleo iban a seguir creciendo y creciendo indefinidamente. Y eso efectivamente no ocurrió. Entonces, no, así como dije antes, que en las organizaciones populares, en los consejos comunales, etcétera, lo que se discutía era cómo se iba a gastar el recurso, pero no había ningún proyecto, con excepción de algunos proyectos campesinos relativamente pequeños, no había alguna lógica de modelo productivo alternativo, de formas otras de creación de riqueza, lo que las hacía extraordinariamente precarios. Cuando se hizo evidente que las fluctuaciones del precio del petróleo internacional ya a mediano plazo iban a impedir que el petróleo siguiese alimentando a la sociedad venezolana, se comenzó a plantear entonces la minería como alternativa creciente. En el año, a pesar de que ya Chávez había hablado sobre eso,
había hablado, yo presento mapas, etcétera, de la explotación de minerales, sobre todo oro, en el sur del Amazonas, del río Orinoco, etcétera. Fue un decreto de Maduro del año 1916 que creó el arco minero del Orinoco. Esta es una vasta zona, del tamaño de Cuba aproximadamente, que queda al sur del Orinoco, es propiamente parte del macizo de la, perdón, de la cuenca de la Amazonía, un territorio con una extraordinaria diversidad geológica, con poblaciones indígenas de diversas etnias, con unos recursos de agua extraordinarios, la principal fuente de agua del país, y se abrió este inmenso territorio a la explotación minera. Supuestamente con el discurso de que iban a traer capital internacional, que las grandes empresas mineras iban a llegar, que entonces se iba a poner orden en una explotación minera artesanal desordenada que estaba imperando, etcétera. Y lo que ocurrió fue que ni llegó la inversión extranjera, afortunadamente, y lo que llegó fue garimpeiros y se fue instalando, fue en la medida en que la crisis económica se hacía más seria y más seria y más seria, mucha gente empezó a ver eso como el Dorado, el lugar donde podía ir a tener dinero fácil a corto plazo. Entonces, se empezó a extender muy ampliamente miles y miles y miles de mineros. Se organizaron unas estructuras paramilitares denominadas sindicatos. Esos sindicatos controlaban territorios. En esos territorios definían quién podía trabajar, quién no podía trabajar, a, a qué precio vendían el oro, a quién se lo vendían. Este, controlaban con armamentos el territorio controlado contra otros sindicatos que controlaban otro territorio. Y esto se fue convirtiendo crecientemente en una área más allá del Estado, un área, una economía este, fundamentalmente ilegal, pero con muchos actores. Había sectores de las Fuerzas Armadas que eran cómplices o directamente partícipes en este negocio. Había paramilitares colombianos, había gente del ELN colombiano, había, digamos, eh, garimpeiros brasileiros, había, digamos, una gama de, una presencia creciente que comenzó a tener unos efectos absolutamente devastadores. Devastadores por el uso indiscriminado de mercurio, los niveles de contaminación mercurial en los niños y las niñas de los grupos étnicos indígenas es muy severo, pero muy severo. Nos encontramos con que a muchos grupos indígenas no les queda más remedio que participar en la actividad minera, porque los procesos de destrucción que introduce esta actividad contamina las aguas, contamina entonces de mercurio los peces, la, la deforestación hace más difícil el acceso a la caza y a las formas tradicionales de obtención de alimentos. O sea, no, un nivel de traslocación así absolutamente profundo. Es probablemente el proceso de devastación sociocultural y ambiental más profundo y concentrado en un territorio muy amplio también, que se está dando hoy en América Latina, y esto sigue para adelante, sigue para adelante. Este, hay, el gobierno ha intentado buscar mecanismos en que ese oro que se saca se le venda al gobierno para tener reservas de oro en en el Banco Mundial, y como tiene las reservas internacionales son tan bajas,
Entonces no tiene ningún incentivo para frenar esa actividad, sino más bien la estimula creándole mercado. Entonces, realmente, digamos, desde el punto de vista de, digamos, del impacto ambiental, de la afectación de la Amazonía, de lo que son los derechos y las condiciones y la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas, esto es realmente un proceso directamente criminal. Yo quisiera nada más hacerle una última pregunta. ¿Estamos nosotros presenciando esta crisis irreversible del Estado-nación? Esta crisis también de esta democracia electorera, ¿no? Lo que decía ya Aníbal Quijano, se ha vaciado de contenido la democracia representativa y necesitamos buscar otros mecanismos de organización de la sociedad. Y esta crisis del Estado en donde cuando usted menciona en estos territorios esta diversidad de actores que en realidad están controlando los territorios y que es un símil de lo que sucede también acá en México con el crimen organizado, con la producción, el trasiego de drogas y todo esto. em, Esto representa esta crisis del Estado, cómo ve la crisis del Estado y cómo la sociedad puede ir enfrentando este tipo de situaciones tan complejas. Primero es que obviamente no hay ninguna respuesta fácil y no hay ninguna solución a corto plazo. Eso lo tenemos que descartar por completo. Porque hay algunos asuntos de tiempos históricos diferentes. Algunos tiempos históricos son muy inmediatos, algunos tiempos históricos son de transformaciones culturales profundas que toman mucho tiempo. Y hay un problema de escala. O sea, hay procesos que tienen escalas globales, escalas continentales, y hay procesos que tienen una escala más regionales o locales, ¿no? Entonces, cómo se combinan esas cosas, hace muy difícil responder a lo que tú estás señalando. Hay asuntos que no podemos afrontar desde lógicas comunitarias. No podemos afrontar el avance indetenible del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, o sea, la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Eso tiene que ser detenido ya. Y no es posible a través de experiencias comunitarias locales, una por una, que en el tiempo van construyendo fuerza. Eso no da. No da ni la escala ni el tiempo. Entonces, la acción política es necesariamente una acción política que tiene que ser simultáneamente de concentración de fuerzas para detener la dinámica devastadora ya y paralelamente la construcción de subjetividades, de experiencias comunitarias, de otras formas de vida, de otras culturas que no se hace de un día para otro, porque son cosas que se van transmitiendo de generación en generación, son procesos lentos que necesariamente requieren procesos de maduración, de experiencia, de resistencias, etcétera, etcétera. ¿No? Estoy hablando como de los extremos de esta cosa multiescalar, que no es que solo hay dos, no solo hay comunidad, no solo hay comunidades geopolíticas, hay todo un conjunto de escalas intermedias, ¿no? Entonces, creo que tanto la interpretación de la realidad como la acción política tiene que necesariamente tomar en cuenta esta diversidad de escala, esta diversidad de tiempos. ¿Cuáles son las urgencias, las cosas que si no, o sea, de nada sirve que estemos desarrollando experiencias comunitarias muy ricas si dentro de 20 años las condiciones de reproducción de la vida dejaron de existir? Porque el avance o si el genocidio de Gaza sigue indefinidamente y se convierte en la forma normal de funcionamiento de la geopolítica contemporánea. Estos son asuntos
en relación a los cuales hay que organizarse, hay que hacerse presente, hay que utilizar los instrumentos existentes. Y entre esos instrumentos está la Organización de Naciones Unidas, están los estados, hay que utilizar esos instrumentos porque son los únicos instrumentos que capaces de incidir en ese terreno. Pero concentrarse en eso es perder por completo la perspectiva de que otro mundo es posible. O sea, ¿cuál- ¿cuáles son los ámbitos, los lugares, las experiencias? Entonces, hay lugares que son como intermedios. Hay, por ejemplo, toda una dinámica muy rica en diferentes partes del planeta del municipalismo alternativo, por ejemplo, donde un municipio que es parte de la estructura del Estado es asumido como un instrumento de reorganización de la vida en una determinada ciudad, comunidad, etcétera. Y entonces ahí se plantean todos los sistemas de la vida, los temas que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con otras relaciones que establecen relaciones orgánicas con la naturaleza, tienen que ver con otras formas laborales. O sea, no, no es posible una respuesta única de cuenta de esa complejidad. Y a eso se agrega el hecho de que en diferentes partes del mundo las tradiciones culturales, el peso de las religiones y las identidades religiosas puede jugar un papel mayor o menor. Entonces, digamos, la, la complejidad de esto, por supuesto, es lo que hace que a veces parezca que estamos ante un avance indetenible de la devastación ambiental, de la guerra, del fascismo, etcétera. Y eso efectivamente paraliza, ¿no? No se trata de paralizarse, pero ver cuáles son los lugares donde... Y ahí, vemos, hay como la necesidad como de encontrar en cada ámbito de la sociedad cómo resistir. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en las universidades, por ejemplo? De plantearse los problemas desde ahí. No plantearse desde la universidad los problemas del mundo, sino plantearse desde la universidad qué se puede hacer. ¿Cuál es el contenido de los programas? ¿Qué nuevas generaciones estamos formando? Y entonces, bueno, eso es una militancia, militancia que puede producir muchos resultados, pero en otros lugares otras cosas. Entonces, ya, hubo un tiempo, en tiempos de marxismo ortodoxos, en que se pensaba que el sujeto era el proletariado. Entonces todo el mundo tenía que irse para la fábrica a trabajar con los obreros, porque ese es el lugar de la transformación. Y muchos otros lugares de la vida colectiva fueron dejados afuera, como un no problema. Y resulta que la dominación, el patriarcado, la devastación ambiental opera en todas partes. Y cada uno de esos lugares hay que encontrar las formas de resistencia. Y ir encontrando las formas de articulación, de cooperación, de acción conjunta. Entonces, no, no todo es comunidad campesina autónoma. Solo es un lugar. No creo que haya el lugar privilegiado de la resistencia y la construcción de alternativas. Es necesariamente, repito, multiescalar y tiene que necesariamente tomar en cuenta las diferentes temporalidades. Eh, Edgardo, dos cosas últimas para despedirnos, ¿no? Aunque es difícil, porque este tipo de conversaciones apasionan y requerirían más tiempo. Por un lado, em, decías tú que la actuación de grupos como el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que apoya al gobierno de Maduro, apoya al gobierno de Ortega, ¿no? Eh, Son pues problemáticas para plantearse una discusión y una acción política de crítica a la colonialidad del poder, ¿no? Recuerdo a Aníbal hablando en su texto de El regreso del futuro y cuestiones del conocimiento, ¿no?
cuando él comenta de qué modo el eurocentrismo impidió eh, a a las visiones de izquierda, sobre todo, dar cuenta de una mayor complejidad de la vida social y de la estructuración del patrón de poder, ¿no? Pues al privilegiar a un actor, un, un ámbito de de la sociedad, de la economía, al privilegiar sobre todo la explotación, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que hacer algo desde el lugar donde uno está, ¿no? Algo que pueda ayudar a transformar esto, teniendo en cuenta las escalas y las temporalidades. Eso por un lado. Entonces, el egocentrismo sigue vivo, ¿no? Tú lo decías en otro texto, cuando decías, el desarrollo ha dejado de ser algo viable en concreto, pero sigue en las subjetividades con mucha influencia. El otro aspecto es, para regresar al punto de inicio, así como, eh, ¿qué hay hacia adelante en Venezuela? ¿No? Como futuro, pues, de la política, ¿no? Por favor. Mira, este, en este momento en Venezuela hay algo que a veces resulta difícil de transmitir a gente que está fuera de Venezuela, sobre todo a gente como colectivos de colonialidad, o sea, gente que está digamos, desde unas perspectivas de ir más allá del orden existente en términos muy profundos, ¿no? La, el copamiento institucional y represivo que ha hecho el gobierno de Maduro ha de alguna manera prácticamente clausurado la esfera pública y clausurado la política. La política como el ámbito de confrontación de ideas, de prácticas, de propuestas, de alternativas, de confrontación de visiones de futuro, etcétera, etcétera. La, los años de la polarización profunda que ocurrió durante un buen periodo del gobierno bolivariano dividieron a la sociedad venezolana en términos muy profundos, en que la gente era o chavista o antichavista, empobreciendo extraordinariamente el debate y sacaba fuera los temas fundamentales de, que tenían que ser debatidos en la sociedad, un tema educativo, tema de modelo de salud, modelo de agua, o sea, las alternativas al extractivismo, o sea, el tema fundamental de las formas de abordar, incorporar, hacer presente los pueblos indígenas en una forma diferente, a una forma de imposición de lógicas externas, como imponerle a los pueblos indígenas consejos comunitarios indígenas con el mismo modelo que en las zonas urbanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la, ahí perdí el hilo, perdón un momento. Viviendo la situación venezolana en el día a día actual, se ha convertido en que la urgencia compartida de amplios sectores de la sociedad es la recuperación de la democracia, la recuperación del ejercicio de los derechos, la recuperación de la Constitución. Hablar de otra cosa en Venezuela en este momento es como hablar de algo inexistente. No tiene recepción alguna, porque hay 2.000 presos, están torturando, hay muchachos adolescentes presos que no, las madres no los pueden ver,
les prohíben tener abogados nombrados por la familia. Hay la absoluta, digamos, expropiación de la soberanía del pueblo, este, que se ha puesto de moda en Venezuela hablar del artículo 5 de la Constitución, que dice la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Esa noción de la soberanía del pueblo dejó de existir porque la soberanía hoy está en manos del Estado. Entonces, la, en este proceso de intento de freno de esta lógica autoritaria y de recuperación del ámbito de la esfera pública, de las libertades, del derecho a organizarse, del derecho a expresarse, del derecho a movilizarse, etcétera, eso se ha convertido en la tarea. Y todo lo demás por ahora está como pospuesto a esta tarea fundamental de alguna manera, de la recuperación de la posibilidad de la acción política, de la posibilidad misma de organizarse, porque cualquier expresión de sentimiento es reprimida. Entonces, la contradicción en estos momentos es una contradicción entre democracia entendida como democracia en términos de derechos fundamentales y la eh, represión autoritaria. Entonces, las otras cosas no es que dejan de existir, todas están presentes, pero están en la acción política inmediata y en las razones por las cuales la gente se reúne, están colocadas en este momento en un segundo plano ante la necesidad de frenar una lógica que debe instalarse, puede ser la instalación de un régimen totalitario por mucho tiempo, que impediría abordar ninguno de los otros problemas. Entonces, esa idea de que la recuperación de las libertades, la recuperación de la política, la recuperación de la esfera pública, la posibilidad de debatir sobre alternativas, es una cosa que tiene que conquistarse, que recuperarse como posibilidad misma de que las otras cosas se puedan ir haciendo. Para tener, digamos, por ejemplo, las universidades en Venezuela, las universidades públicas, siempre fueron, como en América Latina en general, unos centros de construcción de imaginarios, de alternativas, de propuestas, de confrontación con las lógicas dominantes, pero eso dejó de ser porque las universidades, en una importante medida, dejaron de ser. O sea, el financiamiento terminó siendo tan limitado que un profesor con ese salario no puede vivir. Entonces, la gente que podía conseguir trabajo fuera del país se fue, otra gente simplemente se fue a trabajar en otra cosa en Venezuela. Entonces, no, como que las condiciones mínimas de existencia de colectivos y de acciones y de espacios son cosas que es necesario reconquistar como parte de la posibilidad de abrir debates, de abrir luchas hacia otras dimensiones. Está silenciado, Boris. Sí. ¿Quieres despedir a No, Edgardo? pues agradecerle muchísimo la conversación. Yo creo que nos ayuda mucho a entender estos procesos complejos porque me parece, de acuerdo a lo que está sucediendo acá en México, si no alertamos sobre todas estas condiciones que nos ha revelado en esta magnífica conversación, yo creo que estaríamos también en riesgo de encontrarnos en algunos años en esta misma situación como está Venezuela. Entonces yo creo que nos da muchas luces para entender estos procesos, entender cuál es el papel de las izquierdas también en América Latina y de estos llamados gobiernos progresistas, ¿no? Y entender hacia dónde van, hacia dónde se orientan, identificar estos nudos problemáticos y sobre todo asumir la responsabilidad que nos toca desde el lugar en donde estamos, como lo está planteando. Entonces, de verdad ha sido un gusto, nos ha dado mucha luz sobre todo este proceso y sobre lo que se puede tomar para América Latina como experiencia
Entonces, pues, sobre todo mi gratitud para usted, para compartir todo esto. Sí, Bueno, y sí, Edgardo, y en el caso de México, ¿no? Creo hay un matiz, ¿no? No se ha cuestionado el, diríamos, la estructura histórica capitalista. Algo se ha hecho en términos del neoliberalismo, pero sí el Estado, el gobierno anterior, ha planteado un una política redistributiva masiva, ¿no? Sobre todo en el gasto social y en el fortalecimiento de derechos de algunos sectores, por ejemplo, el de los que trabajan a través de la tercerización, ¿no? Hay cosas muy problemáticas, muy criticables, pero creo que hay que añadirle ese matiz para que no se aparezca tanto, para que no aparezca tanto esta situación aquí con la venezolana, pero lo importante es pues seguir abriendo el debate, ¿no? Te agradecemos, Edgardo, y te vamos a avisar cuando salga la revista y te invitamos a seguir colaborando con nosotros en los números sucesivos. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes y por supuesto, desde Venezuela siempre tenemos la sensación de que hace falta transmitir lo que ocurre en Venezuela y entonces tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre estos temas lo entiendo también como un favor que agradezco extraordinariamente. Muchas Gracias, gracias. gracias Edgardo. Un gran abrazo. Igual, Adiós, adiós, Abrazos. adiós, Hasta luego. Hasta pronto. chao, chao. adiós.